Míreme, iglesia, primer libro de Reyes, capítulo 13, por favor. ¿A cuánto les gusta leer Biblia? Nos va a tocar leer todo este capítulo. Es extenso, pero quiero que usted conozca toda la historia. ¿Sabe por qué? Porque Dios me ha estado hablando estos días y me lo confirmó a través de un líder, un siervo de esta iglesia. Dios me ha estado hablando y me ha estado mostrando cómo a veces incluso amigos nuestros, a personas con autoridad espiritual, escúcheme bien, hablo de líderes, de pastores, hablo de hermanos o familiares que llevan años en la iglesia, conociendo palabra, cómo nos pueden dar un mal consejo. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Y cómo nos pueden llevar a perder hasta nuestra alma si nosotros no discernimos en el espíritu de quién viene la palabra. Lo que quiero enseñarle hoy, y realmente con mucho amor, con mucha dedicación, pero sobre todo con mucho respeto, es cómo habla el diablo. Míreme, por favor, ¿usted alguna vez ha preguntado a Dios cómo habla el diablo? ¿Usted cree que el diablo le puede hablar? El diablo habla hablando incluso en la iglesia a toda hora. Quiero que tenga esto en mente. Si el Señor nos da tiempo, nos lo permite, quisiera referir la palabra en Job capítulo 33 versículo 14 casi hasta el versículo 20. Si no, entonces guárdelo en su memoria para que lo estudie en casa. ¿Qué es esto? Job capítulo 33 versículos 14 en adelante. Míreme por favor para que usted discierna en su espíritu. Cuenta la palabra cómo habla Dios. De dos o tres maneras habla Dios al hombre. Cuando cae en su sueño, está cansadito, va a entrar a la segunda o tercera vigilia, Dios le habla al hombre por medio de visión, de sueño, de revelación, le habla al oído también. ¿Me estoy explicando? Pero hoy no voy a hablarle cómo habla Dios, hoy le voy a hablar cómo habla el diablo. Y cómo usted debe, escúcheme bien por favor, estar en el espíritu para que puedas discernir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del diablo. Entonces, Dios me ha inquietado, llevo 3 meses orándole al Señor, si era de Dios esta palabra. Toda la palabra es de Dios, pero me refiero al momento preciso, ¿me explico? Así que yo quiero que usted entienda qué está pasando en Primera de Reyes capítulo 13. Hay un rey que está haciendo lo malo delante de Dios. Míreme antes de que leamos, para que usted entienda el contexto, y manda a hacer becerros de oro, porque se inventó unas fechas de guarda, unas fechas de fiesta, y comienza a sacrificar sobre esos 2 becerros de oro, y los pone incluso en la ciudad santa y en Betel. Y Dios le manda un profeta, escúcheme, un profeta, a que lo haga caer de ese pecado. Pero este profeta, Dios le dice: cuando dé la palabra profética, no se te ocurra comer pan, no se te ocurra tomar agua, y no se te ocurra devolverte por el mismo camino. Pero salió otro profeta y le dijo: no te preocupes, todo está bien, Dios me habló también, puedes venir a comer y a cenar, pero necesito que usted lea conmigo. Ya estamos en el ambiente, amén. Ya estamos en el escenario histórico. Vamos a leer todo este capítulo porque yo sé que a ti te gusta leer Biblia. Y leemos la palabra solo para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo oro, Señor, para que en este altar no se diga ninguna palabra humana, ninguna palabra mía y ninguna palabra de hombre, Señor. Renuncio a todo lo que no es tuyo, a predicar yo, a enseñar yo, Señor. Tú sabes que te he orado por esta palabra, Señor, y te pido que la reveles en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. He aquí que un varón de Dios, por palabra del Señor, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: altar, altar, así ha dicho el Señor. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que el Señor ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Míreme un momento.
Me acuerdo del profeta Jeremías con esta palabra. Cuando llegó a reconvenir al rey y el rey lo abofeteó y lo metió al cepo y etcétera. ¿Por qué será que siempre que un profeta se levanta en contra de un príncipe, de un rey, siempre es golpeado y abofeteado? ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? El rey extendió su mano de una vez, cójanlo preso y se le secó la mano porque estaba hablando en contra de un ungido de Dios. Recuerda que estos dos altares que él había edificado eran unos altares de idolatría, unos altares que el Señor jamás mandó a edificar, y ese rey estaba haciendo lo malo delante de Dios. Amén. Siga conmigo, versículo 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra del Señor. Este profeta había hablado solo porque Dios lo mandó. Amén. Solo por palabra de Dios. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia del Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró al Señor y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré presente. Míreme, el rey vio que era un hombre de Dios, vio que era un profeta de Dios, le pidió que orara al Señor para que su mano le fuera restaurada y luego le dijo: ven, profeta, ven a mi casa, te voy a dar de cenar, te voy a dar ofrenda y vas a pasarla bien. Siga conmigo leyendo, por favor. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así está ordenado por palabra del Señor, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había vuelto a Betel. Versículo 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue este? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Este profeta viejo tenía dinero, porque para tener un asno en aquella época era como tener un carro 4x4 muy grande en este momento, ¿verdad? Tenía dinero ese profeta. Y la palabra dice que era un profeta de Dios. Pero mire lo que ocurre, versículo 13. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Versículo 16. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Versículo 18, le suplico, subráyelo en su Biblia. Y el otro le dijo, mintiéndolo, o sea, el profeta viejo le dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra del Señor diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Mire lo que dice la parte A del versículo 18. Y el otro le dijo, mintiéndole. Míreme, era profeta de Dios, era profeta de Dios. Pero ¿por qué le habrá mentido? ¿Y por qué dijo, escúcheme bien, discierna en su espíritu, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra del Señor, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua? Quiero que sigamos y terminemos este capítulo para que veas todo lo que está ocurriendo. Pero discierne en su espíritu, por favor, disciérnelo. Entonces volvió con él. Mire que el profeta que Dios había mandado a Judá volvió con el profeta viejo. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra del Señor al profeta que le había hecho volver, o sea, al profeta mentiroso. Así que Dios también le hablaba al profeta mentiroso. Escuchen bien esto. Wow. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo el Señor, por cuanto has sido rebelde al mandato del Señor y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había prescrito,